Cámara de Diputados aprobó una nueva comisión investigadora, esta vez para investigar las presuntas irregularidades en la división Salvador de Codelco. Una historia más que trágica. El exfutbolista Luis Núñez está involucrado, según la policía, en un homicidio, mientras que sigue sonando el argentino Diego Coca en Colo-Colo y la Universidad de Chile se prepara para su duelo de este sábado ante San Luis para cerrar la antepenúltima fecha del fútbol chileno. 1 de la tarde, 2 minutos. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Iniciamos esta jornada de las noticias en FTC Noticias, en la radio FTC, a través de la señal online www.ftc.cl. 29 grados y 5 décimas a esta hora, con cielos absolutamente despejados en Santiago, máxima de 33, mañana máxima de 30. Es decir, mantendremos esta condición casi veraniega en primavera del el penúltimo mes del año 2018. Mientras tanto, le contamos que en Iquique, por ejemplo, ya están con 19 grados, van a llegar a 22. Ahí la hermosa playa de Cabancha, la que dicen los iquiqueños es la más linda y mejor de todo el litoral de nuestro país, va a estar en excelentes condiciones para quienes pueden estar disfrutando aquello en la región de Tarapacá. También más de 32 grados en la Pampa del Tamarugal. 18 grados para Antofagasta, a esta hora va para 19, ahí el viento ayuda un poquito a arreglar la situación meteorológica, pero en Calama ya hay 25 grados y va para 26. Eso sí que por la tarde se esperan rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. San Pedro, Atacama, 33 grados de máxima. Un gran saludo a todos nuestros trabajadores del Distrito Norte, la división Chuquicamata, Radomiro Tomic, ministro Ales, también Gaby. ¿Qué pasa por la región de Valparaíso? La región que tiene dos de las también principales divisiones de Codelco. 35 grados para San Felipe, eso es lo que se espera, están en 30 grados a esta hora también en los Andes, mientras que en Papúo Zapallar, en la costa de Quintero Puchuncaví, están en 19 grados, van para 21 con cielos absolutamente despejados. Un gran saludo para nuestros compañeros en la cordillera de la división andina y en la costa de la división Ventanas. ¿Qué pasa a esta hora en Rancagua? 27 grados hay con cielos despejados con máxima de 31. Un gran saludo a todos nuestros compañeros también ahí en Machalí, a todas sus familias que residen principalmente en esa comuna de la división Teniente. Comenzamos a revisar las informaciones, las más importantes de Chile y el mundo, también las del mundo social, las del mundo sindical, lo que sucede también en la contingencia diaria, y vamos a estar conversando de reuniones y propuestas que hace muchos años también ha planteado la Federación de Trabajadores del Cobre en materia medioambiental, el destino de las fundiciones, por qué debemos defenderlas, defender ese trabajo, defender los puestos de los trabajadores del cobre en esa materia y cómo reforzar y modernizar aquello para una minería sustentable. De eso y más vamos a estar conversando en esta jornada, porque iniciamos esta revisión de las informaciones en FTC Noticias en este 7 de noviembre a la 1:04 minutos. 1 de la tarde, 5 minutos. FTC Noticias. Toda la información ahora. Y les decíamos, había iniciado esta operación Retorno, plan humanitario de regreso ordenado, le puso el gobierno como nombre oficial. Es la idea del regreso de un grupo de personas a Haití, a la isla La Española, que recordemos se divide entre la República de Haití y la República Dominicana. Las dos caras, podríamos decir, casi del Caribe. Una muy pobre, con situaciones sociopolíticas muy complicadas hace más de 30 años en el sector oeste, y en el sector este una república más ordenada, más turística, que ha tenido inversiones como ha sido Dominicana. Bueno, fueron al final 175 los ciudadanos haitianos los que viajaron durante esta jornada de miércoles a la isla caribeña. Todo esto con, recordemos, la posibilidad de no tener causas judiciales pendientes en nuestro país y un compromiso de no volver a Chile en 9 años. Eso ha denominado, por ejemplo, al escritor Pablo Simonetti, a agrupaciones de la oposición en el Frente Amplio, a organizaciones migrantes, a señalarlo que esto es definitivamente una deportación masiva y huele hasta un exilio encubierto, ha dicho Simonetti en redes sociales. Bueno, todo esto ocurrió desde muy temprano, a eso de las 6:30 de la mañana. Ya estaban citados al Polideportivo de Estación Central, donde se hizo el respectivo check-in, es decir, el ok para el ingreso de cada persona con su pasaporte, con sus papeles al día, la revisión del equipaje, y luego de esto fueron derivados en buses hasta el grupo 10
de la Fuerza Aérea para que el avión, a eso de las 10:40, 10:50 de la mañana, el Boeing 737 de la FACH, tomara rumbo hacia el centro del continente. Bueno, en Estación Central, ahí en el gimnasio, conversando con estos migrantes que se devolvían a su país, estuvo el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa. Él insiste que todo esto tiene un carácter voluntario, que esos son hombres y mujeres que formalmente solicitaron que no podían concretar en nuestro país su sueño de tener un futuro mejor, es su regreso a Haití. Lo mismo lo dijo Álvaro Belolio, el jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración, señalando que hay al menos 50 personas de otras nacionalidades, interesadas en acceder a estos viajes, mientras que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, llegó hasta el grupo 10 de la FACH. Ahí hasta tuvo una conversación con una de estas personas y dijo que el gobierno estaba muy satisfecho porque asegura e insisten, y le pusieron un poco la cápite y la crítica a la anterior administración de Mario Fernández en el Ministerio del Interior y también de Mahmoud Alewi en la subsecretaría, de que el gobierno anterior fue muy flexible, que no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo con una empresa. Recordemos que ofrecía estos casi paquetes muy baratos para traer a haitianos a nuestro país, porque claro, sabía que ellos no querían volver, entonces el pasaje de vuelta y el retorno sencillamente no era un costo para la empresa. Terminó esa empresa, recordemos, casi declarándose en quiebra, con acciones judiciales y una investigación de trata de personas que sigue desarrollando la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Bueno, Chadwick dijo que si se evalúa positivamente este plan, se va a extender a otras nacionalidades. Eso es lo que queda pendiente, pero para muchos, como les digo, en redes sociales principalmente, se dio la crítica de lo que había ocurrido en materia del nombre, regreso humanitario, retorno humanitario. Para muchos sencillamente este 767 de la Boeing, de la FACH, era sencillamente una deportación encubierta. Es una persona a la que no quiso ir, eso sí, es una persona que se arrepintió de aquello, lo cual fue evaluado que evidentemente como el denominado margen de error que tienen este tipo de medidas por parte del gobierno. Veremos qué pasa con esto y cómo se desarrolla de ahora en adelante también una nueva revisión, porque se habla de más de 1.000 personas que se habrían inscrito para seguir este plan retorno en las próximas semanas. Veremos si eso se concreta, pero la imagen del día que usted va a tener también en los canales de televisión a partir de los noticieros de mediodía y después por la noche va a ser este avión con la despedida de estos ciudadanos haitianos. Las preguntas: Chile no tiene la capacidad de acoger a esta migración, especialmente con problemas de idioma y de color de piel. Es decir, para muchos también tiene que ver con eso. Los chilenos tienen quizás cierto, y tenemos, para hablar como chilenos todos, evidentemente, tenemos cierto acento y cierto margen racista. No, culturalmente nunca nos acostumbramos a tener ciudadanos de piel negra, de color en nuestro país. ¿Qué pasa con eso? Son preguntas que quedan dando vuelta, en definitiva, de lo que sucedió con este retorno de haitianos, este primer vuelo de la FACH hacia Puerto Príncipe, y que termina coronado con la satisfacción del gobierno, pero con muchas críticas y varias reflexiones también desde la oposición en redes sociales. FTC. Actualidad, opinión, información. Bueno, y por 72 votos a favor, la Cámara de Diputados ha aprobado una nueva comisión investigadora, ya es la 17, ¿ah? Todo esto solicitado por la diputada socialista de la región de Atacama, Daniela Chicardini, para analizar la adjudicación de un contrato por movimiento de tierra y mineral adjudicado a la empresa Trepsa Cerro Alto en la división Salvador de Codelco. Se asegura que este proceso de licitación del contrato por el servicio de movimiento de tierra y mineral tiene algunas irregularidades. La diputada dice que se va a investigar la denuncia realizada por el Sindicato de Trabajadores Contratistas de la operación, que denuncia la existencia de equipos subutilizados por errores de cálculo del plan minero y una posible plusvalía o mayor valor entre 30 y 50% que se ha señalado para el contrato, respecto al contrato anterior que estaba adjudicado a la empresa Santa Elvira, de propiedad del Grupo Prado. Este último acuerdo además finalizaba con un trabajo hasta junio del 2018 que se detectó con diversas anomalías además.
Bueno, las primeras audiencias y denuncias sobre las anomalías fueron realizadas en 2015, luego en octubre en 2016, donde Codelco realizó una auditoría interna para revisar los estados de pago de contratos con el fin de asegurar que el pago correspondía a servicios que efectivamente se realizaran. En ese contexto sí surgen dudas sobre el volumen de los servicios prestados, los recibidos y los pagados, también respecto a los rendimientos de los equipos, dado que se alejan de la práctica habitual de la industria, lo que implicaría un sobrepago. Según lo que dicen fuentes cercanas a la denuncia, el valor de contrato con Santa Elvira alcanzaba los $7 millones mensuales, pero que estos habrían estado hasta por debajo de los 4 millones como trabajo efectivo. También hay una situación que tiene que revisar la Contraloría General de la República. Se pone en tela de juicio el sistema de subcontratación que se hace frecuentemente en la Corporación del Cobre, y en definitiva van a tener los diputados un desfile también de ejecutivos de la zona, los sindicatos, y esperamos también la Federación de Trabajadores del Cobre para dar su versión respecto de aquello. En una jornada de buenas noticias para nuestro país y para el precio del cobre, porque tuvo una leve recuperación en la Bolsa de Metales de Londres en esta jornada, luego de 2 días consecutivos a la baja, ahí en el principal lugar de transacciones de las materias primas del mundo, de los commodities. Según informó la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, se registró un aumento de 0,08%, transándose en $2.81 la libra, mientras que, recordemos, el promedio mensual se mantiene en la misma situación, 2,81, mientras que el anual sigue en 2,98, con un 8,69% de variación respecto del año anterior. La principal exportación tuvo esta jornada al alza, porque el dólar opera en las primeras jornadas a la baja de 5 pesos, tanto por lo sucedido en Estados Unidos y sus elecciones legislativas de medio mandato del presidente Trump, como también las aguas un poco más quietas de la relación comercial con China. Tenemos 2 noticias vinculadas al cobre: una nueva comisión investigadora por supuestos contratos irregulares o servicios no pagados en la división El Salvador, y esta buena noticia para el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres. 1:13 p.m. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Le contamos que los gendarmes siguen en movilización durante esta jornada. Ya van 72 horas de paralizaciones y de retardo. Se habla de ya estamos llegando a cerca de 500 las audiencias que no se han podido realizar en los distintos tribunales del país. Recordemos que Gendarmería no solamente custodia las cárceles, sino que también está designado a la seguridad de los tribunales, del Palacio de Tribunales, del Centro de Justicia, de los juzgados locales y también los juzgados de todo el país, sean civiles, penales, laborales, etcétera. Bueno, este martes se esperaba que las partes se sentaran a conversar. No hay mayor avance, solamente hoy hubo una actividad oficial de la Defensoría Penal Pública donde se vio al subsecretario de Justicia, Juan José Osa, pero no se ve nada más. Pero uno de los voceros de los gendarmes, Marcos Agurto, ha señalado que se mantendrá el no ingreso y salida de internos, detallando que los recintos penales funcionan desde las 10 de la mañana sencillamente, y acotado hasta eso de las 4 o 5 de la tarde como máximo. No descartan radicalizar el movimiento los gendarmes, incluyendo reducir estos turnos éticos, porque así se va a dificultar el trabajo, por ejemplo, en Santiago del Centro de Justicia. Son 11 las demandas, aseguran los gendarmes, que ninguna de ellas son satisfechas por la propuesta del gobierno y que ellos no quieren esperar más. Veremos qué pasa con aquello, una situación que puede estar camino a colocarse más color de hormiga, dicen muchos, producto de lo que ha sucedido en Gendarmería con estos 3 días de movilización de sus funcionarios. 1:14 p.m. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Bueno, mediante un comunicado, el Ministerio de Hacienda dijo que el impacto que podría tener la reforma al sistema de pensiones sobre el mercado laboral chileno puede ser de hasta 52.000 puestos de trabajo cuando esté todo en régimen de aquí al 2025, podríamos uno plantearlo. ¿Por qué? Porque evidentemente las empresas, al aumentar su costo, porque aumentan su costo, porque recordemos que es una ley o una propuesta de ley que busca no solamente aumentar la pensión básica solidaria, aumentar el pilar solidario, sino que el empleador tenga 4% más de costo por cada trabajador, terminando de, cuando ya esté en régimen, de pagarle, aparte del sueldo líquido, 14% de previsión, con lo cual evidentemente la carga en materia de costo por nómina, como se denomina o como se señala o se informa, comienza a ser más difícil para cada empresa, y ahí hay que tomar la decisión de restringir
teniendo menos puestos de trabajo para poder cumplir con los que quedan evidentemente contratados, sea indefinida o temporariamente. Bueno, al inicio de la reforma, dice el Ministerio de Hacienda en esta minuta que se conoció ayer cuando se estaba iniciando la discusión en el Congreso, serían de 5.700 puestos de trabajo para partir o pasar a 9.000 y de ahí el total a 52.000 los cupos que estaría restringiendo la reforma a las pensiones para mejorarle las pensiones a la gran parte de los trabajadores asalariados de nuestro país. Y sigue el debate si separar o no el tema de las actuales pensiones, que es la pensión básica solidaria, más el pilar solidario, que es este gran fondo que sirve para que las personas puedan tener una pensión, aunque sea muy mínima, pero tenerla como derecho básico, y lo que va a ser este trabajo del aumento de la imposición, de lo que se entrega con la cotización adicional, como se denomina, el cargo al empleador, y que quien además administra eso. Bueno, también ha llamado la atención las palabras de algunos expertos internacionales señalando que este tema de abrir el mercado a este 4% no es tan efectivo ni que tampoco es tan prudente en vista de lo que ha sucedido, experiencias como en Australia y en otros lugares, producto de que solamente genera confusión. Porque, por ejemplo, sigue la pregunta: si yo ya cotizo en AFP, si yo estoy asalariado, mi empleador paga correctamente mi cotización, etcétera, etcétera, entonces yo pongo 10% de mi sueldo a la AFP, ¿cierto? ¿Qué pasa si ahora van a poner 14 y ese 4% yo decido que vaya a otra institución que no sea la AFP? Esa institución también me va a cobrar una administración. ¿Quién paga esa administración? Eso es un tema que está debatiéndose. Por eso piden algunos parlamentarios de oposición, y entre ellos el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, el socialista Gastón Saavedra, que se separen las discusiones porque se puede terminar enredando todo el asunto. Veremos qué pasa con aquello, pero al menos la visualización, el diagnóstico que hace el gobierno de la reforma a las pensiones es que su impacto será real en nuestro país, de al menos 52.000 empleos menos. Cuestión que es un poquito más bajo, 8.000 empleos menos que lo que decía el gran empresariado, la CPC y su presidente Alfonso Suet, que iba a ser el impacto de hasta 60.000 personas. Veremos qué pasa con aquello, parte de la situación que se está dando en la discusión en el Congreso, cuando además se ha planteado que el debate va a estar por lo menos todo el 2019 en la sede del Poder Legislativo. 1:00 p.m, 18 minutos. FTC Noticias. Toda la información ahora. Ahora nos vamos con dos misceláneas, más o menos, pero son discusiones que se están dando. Recordemos en el día de ayer el tema del aeropuerto que sigue dando cuenta. Hoy, por ejemplo, el alcalde de Río Bueno ha propuesto que el aeropuerto de ese lugar se llame Margot Duhalde, por la primera mujer que fue la aviadora, la primera mujer piloto de guerra en nuestro país. Otros piden que el Aeropuerto Internacional de Santiago se llame Margot Duhalde. Otros dicen que debería llamarse Gabriela Mistral. Otro que se llame Violeta Parra. Y otro que sencillamente no se llame de ninguna manera, si todos quedan contentos. Bueno, recordemos que la propuesta es que el internacional se llame Pablo Neruda y el nacional se llame Arturo Merino Benítez. Que eso va a tener que seguir debatiéndose en el Congreso, pero ahí la discusión está planteada. Y mientras que otra de las misceláneas tiene que ver con estas altas temperaturas, el llamado que se hace por parte del Ministerio de Salud, de las autoridades, de los expertos, de los dermatólogos: póngase a la sombra. Siempre son las mediciones a la sombra. Cuando usted llega y ve meteochile.cl y ve, por ejemplo, un rato más, 34 grados a la sombra. Eso quiere decir que si usted está expuesto al sol, va a estar evidentemente dañando su piel y la de sus niños, principalmente, que es la preocupación que tienen muchos. No exponer a los niños menores de 2 años al sol en esta jornada, ni de aquí hasta abril próximo, dicen algunos. Otros dicen que es algo medio exagerado. Pero bueno, es una recomendación de los expertos en vista de que el cáncer a la piel sigue aumentando en el mundo. Pero además Chile tiene una característica absolutamente distinta. Nos falta ozono. Recordemos que el hoyo del ozono en la atmósfera está principalmente en nuestra zona. Por eso a veces nosotros sentimos que el sol calienta más que cuando hemos tenido la posibilidad de estar en el Atlántico, en el Caribe, en el hemisferio norte, donde al parecer el sol no molesta tanto cuando uno está en el verano de esas localidades. Bueno, acá sí. Entonces por eso es la recomendación. Ojo en el sur también. No porque uno crea que está en el sur, está no expuesto a esta capa sin ozono. Es al revés, está más expuesto. Así que precaución con aquello. Una de la tarde, 20 minutos. Radio FTC.
Actualidad, opinión, información. Bueno, una mala noticia para el mundo del deporte porque era un tipo que en su minuto se le destacó, que fue goleador de la Universidad Católica, que también estuvo en el fútbol internacional, pero que ahora sencillamente copa las páginas policiales. Luis Núñez, el ex volante de la Universidad Católica, se encuentra prófugo desde el 11 de octubre pasado, luego de ser involucrado en el homicidio de una persona ocurrido en el lugar donde nació, la población La Legua, en la comuna de San Joaquín. Se informa por los matutinos en esta jornada que Núñez, junto a Alejandro Vergara Baeza, habrían participado en un tiroteo que terminó con la muerte de Juan Pinto Vázquez. Todo esto, además, en una compleja situación, con una persona herida, con otras personas identificadas a Núñez y Vergara como sus agresores, y donde el abogado del exfutbolista aseguró que Luis ya no vive en Santiago, lo que supongo que nadie se ha comunicado con él, pero que sepa que lo están buscando. He intentado comunicarme con él y no he podido, dijo el abogado, un poco para que a él no lo involucren en aquello. Recordemos que además el exjugador que fue de la Universidad Católica, también hincha cruzado de la barra y que de una otra manera marcaba esta conexión con el mundo popular, podríamos decir, de un equipo de la zona oriente de la región metropolitana, de la capital, ha sido buscado intensamente por Carabineros porque en su casa se le encontraron 748 gramos de cocaína. Así que recordemos, ya cumple una condena de 4 años de presidio por el porte ilegal de armas y el financiamiento de una banda dedicada al narcotráfico, y ahora está con esta situación de una acusación y una investigación de homicidio. Una lamentable noticia de alguien que se fue muy representativo de la Universidad Católica, o el mismo en su calidad de hincha se hizo ver por aquello, mientras que la Universidad Católica o el equipo está pensando en lograr el campeonato con las 2 fechas que le quedan de por medio, y donde también ha habido problemas internos. Pero bueno, una información de lo policial a lo deportivo que deja con este sabor amargo. Mientras tanto, que hoy se conoció palabras del entrenador argentino Diego Cocacha. Cocha me dijeron a mí que se decía, o Coca, me dicen algunos, bueno, da lo mismo. Estuvo en Racing, estaba en los Choros de Tijuana en México, se está vinculando a aquello, dice que podía ir a la banca de Colo Colo. Hoy se esperan palabras de algún jugador de Colo Colo en vista de todos los problemas que han tenido, pero en el día de ayer el Tribunal de Disciplina de la NFP tomó la decisión de castigar solamente por una fecha a Esteban Paredes. La U sigue preparando su partido ante San Luis, es parte del panorama que tenemos acá en la FTC, en la página deportiva, que siempre queremos darle un poquito más de refresco a las informaciones día a día en la FTC Noticias. 1 de la tarde, 23 minutos. Y les comentaba, hay reuniones como siempre de nuestros dirigentes, en este caso encabezados por el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Juan Holguín. Vamos a pasar ahora a una conversación que estuvimos hace algunos instantes con él, luego de una conversación que tuvo el Consejo Directivo de la Federación con el Ministerio del Medio Ambiente. El destino, el futuro de la fundición del cobre, la búsqueda de la minería sustentable, el recuerdo también de lo que ya ha dicho la Federación del Cobre tantas veces, la Federación de Trabajadores del Cobre tantas veces al respecto, lo vamos a escuchar en la conversación extensa que tuvimos con Juan Holguín en esta edición de FTC Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, una nueva edición de FTC Noticias, y esta vez nuevamente en la mesa de producción de nuestro departamento de comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre, junto a nuestro presidente de esta organización sindical que reúne a los sindicatos base también de la Corporación del Cobre Codelco, Juan Holguín. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Sabemos que ha habido una intensa actividad y reuniones, pero vamos a abordar específicamente lo que ha ocurrido con la situación de Quintero Puchuncaví, en específico en esta conversación, una vez más con la FTC Noticias. Buenas tardes, muchas gracias. Agradecer este espacio nuevamente para poder llegar justamente a plantear y a conversar en forma más relajada o más distendida la opinión, la visión que estamos teniendo respecto no solo al tema de Ventana. Ventana hoy día es una situación puntual, lamentable, que se está viviendo, que tenemos que ser capaces de poder enfrentarla de buena manera, pero es lo que afecta de forma transversal a todas las fundiciones y obviamente puede ser intermedio del país. Claro. En ese marco, sabemos que ustedes han tenido conversaciones con el gobierno, con las autoridades, también con parlamentarios. Un poco grafíquenos el estado del arte, el estado de la situación, porque podríamos decir la Federación de Trabajadores del Cobre no ahora ni por este evento desde agosto en adelante, sino que hace mucho tiempo
ha planteado una serie de medidas y exigencias también que tienen que ver primero con el respeto y la dignidad de los trabajadores del cobre, pero también de las comunidades que se han visto involucradas en los ejercicios productivos en las distintas zonas del país, ¿no? Bueno, primero, para poder hacer el contexto y llegar al tema de hoy, es importante volver al año 94. Ustedes se preguntan por qué el año 94, porque uno cuando empieza a ver los documentos de la Federación del año 94, el primer documento de pacto entre la administración y la Federación, ya se hacía referencia sobre el cuidado del medio ambiente y se hacía referencia al tema de la necesidad de invertir para el tema de las fundiciones. O sea, es un tema, no es un tema de moda, sino que un planteamiento de fondo y un convencimiento, una convicción por parte de la Federación de siempre de haber generado un proceso de desarrollo sustentable, de generar la competencia de los trabajadores, la necesidad de discutir el tema medio ambiente y el resguardo de las comunidades, ¿ya? En ese contexto, Codelco desarrolló una serie de planes de inversiones de poder duplicar, mejorar las condiciones, pero no se hicieron las inversiones necesarias. En su tiempo. En su tiempo y espacio. Segundo, las que se hicieron tienen serias desviaciones. Hay una crítica fuerte respecto a la capacidad de técnica y económica de haber hecho bien el trabajo. O sea, hay trabajo que se ha hecho bien y otro que no se ha hecho para nada bien. O sea, se ha hecho inversión, hemos tenido inversiones que han tenido desviaciones y los resultados no han sido los mejores. Y eso tenemos que hacernos cargo. No es responsabilidad nuestra de los trabajadores, es responsabilidad de los administradores y los gobiernos de turno. No olvidemos que esto es una empresa del Estado, los principales accionistas, los accionistas son representados por el presidente de la República, tienen la Junta de Accionistas, que es el ministro de Hacienda, el ministro de Minería, directorio, presidente ejecutivo y hacia abajo el ejecutivo. Por lo tanto, aquí la responsabilidad de hacer bien el trabajo cae en la administración. Y las diferentes administraciones han habido trabajos bien hechos y trabajos que han sido realmente nefastos. Dentro de eso puede estar a lo mejor el ámbito de medioambiental, que no se tuvo la mirada necesaria a partir del documento que se firmó el año 94, no se fue lo suficiente prolijo para llegar a la situación que se tiene hoy día. Es decir, ese documento en definitiva no se respetó su espíritu, podríamos decir. Más que no se respetó, no se profundizó. Ya, yo creo que si hubiésemos tenido, y puede pasar por varias cosas, o sea, no es solo a lo mejor el querer, también a lo mejor no tuvieron los recursos necesarios porque con los gobiernos de turno no invertían necesariamente los recursos. Y al final a lo mejor se estaba haciendo con lo que se podía con lo que se tenía. Entonces, aquí a lo mejor hay responsabilidades compartidas, pero no nos podemos quedar pegados en las responsabilidades. A fines del 2009-2010 ya se estaba discutiendo la nueva normativa medioambiental que empieza a aplicar entre el 2011 y 2012. Que antes se hacía el estudio de impacto ambiental, después se venía evaluación de estudio de impacto ambiental y ahora pasó a estudio de impacto ambiental. Y eso cambió de fondo el tema y también venían todas estas nuevas políticas mundiales de calentamiento global, que es una realidad, es una realidad que tenemos que vivir y cambia el mundo. Cambia el mundo para bien diciendo, oye, no podemos seguir haciendo lo que antes era permitido, hoy día no es permitido. O sea, no podemos seguir dañando el planeta porque el planeta al final nosotros mismos vivimos, somos trabajadores, somos vecinos, las empresas producen productos de primera necesidad o requerimiento del mercado, pero también tiene que ser respetuoso con la vida y la integridad de las personas. El 2011 se produce el evento en La Greda, primero el 2005 pasa Enami a Codelco, con todo lo que significa y el paseo ambiental y la situación que había habido en Enami todos estos años. Lo que se constituye como la división Ventana. División Ventana. Y teníamos que hacernos cargo de toda esa situación, la historia que puede haber tenido Enami. El 2005 pasa, se empieza a generar todo un desempeño ambiental. El 2000 se había hecho ya una inversión importante en la Fundición Ventana, pero no fue lo suficiente y seguíamos teniendo algunos problemas. Se siguió impulsando, obviamente, mejorar el desempeño ambiental y el 2011 se produce el evento de La Greda, donde lamentablemente sí hubo una responsabilidad de Codelco, se asume no solo por parte de la administración, también por los trabajadores y con los costos que significó el daño de imagen, más que el daño de imagen, el daño de las personas y a toda la institución, se generan todos los planes para poder llegar y mejorar esa condición y ese desempeño. A partir de eso, a la fecha, obviamente, se ha mejorado bastante el tema de ventanas, mucho.
mucho. El desempeño, uno ve los datos técnicos, Edición Ventana, un reconocimiento a los trabajadores, a los ejecutivos, a todos los trabajadores, su familia, todo el esfuerzo lo que han tenido que vivir, claro, es enorme, es notable. Pero con eso podemos decir objetivamente hoy que la Fundación Ventanas respeta el medio ambiente. Hoy día, en base a la normativa que está, Ventanas respeta el medio ambiente. O sea, hoy día hay una normativa. Partimos de esa base. De esa base. O sea, aquí lo que nosotros tenemos es una institucionalidad que es la que regula el Estado. Y sobre la institucionalidad que regula el Estado, Codelco Ventana cumple. ¿Ya? Entonces, a partir del 2011 se genera la discusión del Decreto Supremo 28, que se llevaron a emisión de 95% de captación. Nosotros en ese momento dijimos, creemos que mejor es necesario ir a 98%. Mejor, ¿por qué no aplazamos los plazos sobre el 2020 cumplimiento, pero con mayor inversión y nos vamos a una captación de 98 con mayor equipo, mayor tecnología? Era un cambio de diseño, era muy diferente la inversión para 95 a inversión para 98. No necesariamente lo que se invertía para una captación de 95 va a servir para 98. Por lo tanto, el Estado, el gobierno, de esa época define y establece que no, nos vamos a la norma 95. Codelco Ventana hace 2 años atrás cumple la norma 95 con recursos propios, con ingeniería propia, con los esfuerzos, tiempo y plazo, cumple Edición Ventana. Por lo tanto, eso es un reconocimiento y demuestra claramente que se puede hacer las cosas bien. Eso no fue con la BP, Tú fue dices, con ingeniería. respecto de lo que hablábamos antes, de que el 94 para adelante hay distorsiones en otros lados. Por eso dije... El ejemplo de Ventana es cuando se le pone ñeque, voluntad, cariño, se puede hacer. Se cumple. Ya. Y eso fue, y ellos hoy día cumple, y nadie puede decir que Ventana no cumple. Hoy día cumple, hay una normativa y cumple. Y en ese sentido queremos destacarlo. Y por eso es Lo que destaca en todo este episodio, Ventana, cuando fue atacado, Ventana respondió, Así se es. mostraron los criterios transparentemente. técnicos. Transparentemente, Y estaba todo bien. transparentemente. Por lo tanto, es un reconocimiento a todos los trabajadores de Ventana, a los ejecutivos, porque es una equipo, ya han trabajado en equipo, las organizaciones sindicales, que han sido capaces de poder enfrentar esta situación a partir de 2011, el lamentable evento del 2011, y que hoy día el desempeño ha mejorado, se creó una nueva normativa, la normativa la cumplen, por lo tanto hoy día Ventana no está en deuda. Y sobre los últimos eventos, Ventana nunca estuvo en cuestión, o sea, no fue parte del foco, siendo que fue atacado, fue... Es que eso es lo que uno recuerda al principio. Sindicada, fue como, oye, solo... Nunca se ha podido comprobar que Edición Ventana es el responsable del tema. Al contrario... De la emisión de contaminantes, sean claro, hidrocarburos u otros, que hasta ahora no tenemos idea qué. O sea, lo que se definía es que había episodios de, ¿cuánto se llama?, de hidrocarburos. Eso es lo que está. De hecho, es más. Nosotros fuimos parte, impulsamos que se detectara y hubo emisiones por un equipo que tenían en el centro Quintero y en otros sectores emisiones de hidrocarburos. Situación que se le había ocultado incluso al gobierno. Situación que después el gobierno obviamente tuvo que salir a aclarar, porque en principio se estaba constantemente echando al saco a Edición Ventana, siendo que eran otros productos los que estaban haciendo el pic respecto al tema. Y nosotros, como teníamos medición en línea a partir de la experiencia del año 2011, quedaba claro que Edición Ventana estaba dentro de su estándar y cumpliendo la normativa. Por lo tanto, al final del día, lo que hemos dicho es que en el último periodo, en todo este periodo, Ventana no ha tenido ninguna responsabilidad del lamentable hecho que está pasando en Ventana. Que dicho paso, hay que hacer un paréntesis, que el tema medioambiental es uno de los temas que está impactando en la Bahía de Quintero. Pero la razón básica es la rabia social que tiene la sociedad, el sector. Quintero, Puchuncaví tienen carencias sociales muy importantes. O sea, en el sector hay sectores que no tienen alcantarillado, no tienen sectores agua potable. ¿Para qué les puedo decir el tema de salud? El hospital de Quintero está realmente en un abandono terrible. El tema de educación, oportunidad de la gente, los jóvenes del sector. Siendo que estamos a una distancia no poca, 50 minutos de Valparaíso. De Valparaíso, de Concón, que el desarrollo social, la plusvalía es tremenda. Entonces, la opulencia en un lado y obviamente las carencias. Entonces, obviamente la sociedad tiene una rabia y que nosotros compartimos. Y nosotros creemos y compartimos la necesidad. Tuvimos una reunión ayer con la ministra de Medio Ambiente y compartíamos la necesidad de aclarar, pero de forma clara y categórica, lo que pasa en Quintero. O
sea, lo primero, la línea base, es que nosotros no podemos permitir, no vamos a aceptar que estemos hoy día con palos de ciego, sin saber Por lo tanto, valoramos que llegue un equipo técnico a nivel mundial para que una vez por todas declaremos qué es qué. O sea, yo creo que nosotros creemos que es primero, ¿qué fue? ¿Cómo fue? ¿Y quiénes fueron? ¿Y de dónde partió? Ese partió. Entonces, traer un mecanismo, como muchas veces nosotros en Chile no nos creemos nosotros mismos, tenemos que crear un organismo internacional y dicen de clase mundial, bien, nos parece que es transparente, es viable. Que es un equipo noruego, que ha anunciado el gobierno. El equipo noruego, por lo tanto, creemos que es una buena medida. Nosotros hemos dicho, sí, que es una buena medida, tengamos resultados luego, para poder construir, a partir de eso, construir una nueva realidad. En segundo lugar, la semana pasada aparece un decreto de un anteproyecto para el tema del plan de descontaminación tan discutido y que salió en el medio un poco sensacionalista por el reportaje de Televisión Nacional de ¿cuánto se llama? Informe Especial. Sensacionalista porque nos hubiese gustado que también hubiese sostenido la contraparte, o sea, que nos hubiesen llamado a nosotros y hubiesen dicho cuál es la visión nuestra respecto al tema. O sea, nosotros tenemos mucho que decir. Nosotros nos tocó vivir el tema del 2011, pusimos la cara, hicimos. Entonces, hay una discusión de fondo respecto al tema, que se pone una mirada respecto al tema, claro, pone la empresa, pero también nos hubiese gustado que nosotros como trabajadores hubiésemos tenido la posibilidad de poder estar, para poder también tener nuestra visión, que escuchara nuestra visión respecto al tema. Cosa que no se dio, pero creemos que a partir de eso y de este nuevo anteproyecto que fue publicado en el Diario Oficial de Proyecto de Contaminación, como... El plan. Claro, es un proyecto, un proyecto de un plan de descontaminación. ¿Ya? Es un anteproyecto que tiene que hacerse a consulta ciudadana. No significa que salgan eso, se dan dentro de un marco. Y esa consulta ciudadana, nosotros hablamos con la ministra, ya está. Primero valoramos, obviamente, el espacio de entendimiento con la ministra, que ella abrió el espacio, dice que tenemos que ser socios en el tema y cómo resolvemos este tema hacia el futuro. Y entendemos que cuando independiente del tema político, aquí la ministra ha dicho, hay un problema, tenemos que resolverlo, no lo podemos hacer nosotros solos, lo tenemos que hacer en conjunto. Y en eso abre la mesa y nosotros vamos a estar disponibles para poder construir cómo resolvemos esta situación. Y en ese contexto, indicar que se indica que, como hay una participación ciudadana donde nosotros podemos poner, obviamente, los temas en cuestionamiento que nosotros vemos que el plan de descontaminación puede tener o desviaciones, o temas que no creemos que no corresponde, nosotros vamos a hacer participación activa y ella se compromete a partir de eso, obviamente, tener la opinión calificada nuestra para poder resolver estos temas o esas desviaciones que puede tener este plan. Por lo tanto, claramente nosotros vamos a estar de manera activa participando en el tema para que salga un plan de descontaminación que sea equilibrado, que resguarde el tema medioambiental, resguarde el tema comunitario, también el tema de la empresa, cómo se desarrolla en forma sustentable. Por lo tanto, en ese sentido, es una buena noticia. Ahora, también la ministra hace una crítica súper fuerte, valora que Visión Ventana haya cumplido, pero también tenemos la otra contracara, que son las otras fundiciones, que es Salvador, Chuquicamata específicamente, las dos, que es donde Teniente no tan así, pero las otras dos, las principales, no van a cumplir. Eso es una responsabilidad, es una irresponsabilidad por parte de los administradores de esta empresa, en el sentido en que hubieron 4 o 5 años para llegar a hacer esto. Si en Ventanas se pudo hacer en tiempo, plazo y en recursos, ¿por qué no en las otras divisiones? Y ahí hay un cuestionamiento que la autoridad hace y que nosotros de cierta forma compartimos. O sea, creemos que acá a nosotros nos pagan por hacer bien nuestro trabajo. Y si había dificultades, hay que transparentarlo de cara al país. La autoridad tiene una crítica fuerte respecto al tema, que es una muy mala señal no llegar a la fecha, en fecha, cumpliendo la norma del decreto 28. Si bien pueden decir, no, nosotros vamos a cumplir, vamos a entrar en mantención, está bien, pero no, al final del día no llegué en tiempo y plazo, no llegué a la meta. Llegué a la meta retrasado, cojeando, como sea, pero no llegué a la meta. Y es un tema que la administración tendrá que hacerse cargo y tendrá que responder a las autoridades. Nosotros, yo expreso y comparto. Tú dices, como Nelson Pizarro, como como cabeza ahí, yo no sé. A mí las administraciones tendrán que responder. Ya. Cada uno es responsable. Más encima de las divisiones propiamente tal, particularmente. Aquí nosotros no estamos sindicando ni A ni B ni C. Nosotros estamos diciendo que a la meta no se llegó. Pero en el comparado, es decir, tenemos 3
y una llega, que es la más cuestionable, podríamos decir, que la que podría hasta tener argumentos para no llegar, Así, llegó, que es Ventana, y llegó, Claro. y las otras dos que deberían haber llegado sin tanto cuestionamiento social, Eh, y no llegan, entonces alguien tiene que así ser es. responsable. Por lo tanto, ahí y una crítica a la autoridad. O sea, lo que quiero decir, claro, la ministra es una crítica que la hacen a nosotros y que yo creo que comparto, ¿cierto? O compartimos de cierta forma, y bueno, tendrán que haber una discusión interna. A partir de todo eso, indicar que ya, esa es la problemática y el status quo como estamos. Pero no nos podemos quedar nosotros solo en la problemática, sino que cómo vamos a una solución respecto al tema. Y nosotros como Federación hemos estado trabajando en una propuesta que le hemos estado conversando no solo con nosotros, hemos estado conversando con algunos actores de empresas privadas, con SESCO, con autoridades de gobierno también, y generando algunas líneas de acción. Mira, creemos que hay un estudio en la Universidad de Chile en que dice que si nosotros fuéramos capaces de fundir, porque tenemos que entender que a nivel mundial hay fundiciones de captación 98, casi 99%, que cumplen la normativa ambiental y el daño ambiental es casi mínimo. ¿Ya? Claro, creo que hay una en Hamburgo, en Alemania, una que es casi perfecta, podríamos decir, pero bueno. Por supuesto. Es Alemania. Pero por lo tanto, fierros son fierros. Y por lo tanto, la tecnología que funciona allá, Debería funcionar acá. o sea, un auto Mercedes-Benz funciona lo mismo en Alemania, en Inglaterra que acá. Por lo tanto, una fundición en Alemania debería funcionar igual acá. Tendríamos que trabajar para que eso funcione así, las competencias, las mejoras, todo lo que sea, pero puede funcionar. Eso es lo primero. Y que no nos quedemos solo en ir a mirar la fundición, como al parecer ha pasado mucho, ¿no? Puede ser. Ya. Pero hoy día lo que funciona en el extranjero bien, debe funcionar bien acá en Chile. Lo segundo, que este estudio de la Universidad de Chile dice que si nosotros fuésemos capaces de fundir todo el concentrado acá en Chile, o sea, nos volvieron realmente productores de cobre, que hoy día somos productores de concentrado, más que nada, porque en la mayoría se vende concentrado. O sea, Chile dice, somos concentrados de cobre, mentira, somos productores de concentrado de cobre. Ni siquiera la materia prima que es el cobre. El cobre lo está sacando y fundiendo y lo está produciendo otro, que es los chinos principalmente. Por lo tanto, nosotros vendemos concentrado. Pero si nosotros nos pusiéramos realmente productores de cobre... No hacemos los muebles, vendemos la serrín. Así es, vendemos la serrín. Entonces, nosotros realmente, si nos pusiéramos a la fusión total del concentrado que se produce en Chile, tanto público y privado, nosotros, solo por el transporte marítimo, reduciríamos en el CO, o sea, el particulado, y aporte de calentamiento global, cerca de 2 millones de toneladas. Eso significa que yo en cada barco transporto un 25-30% de cobre y el resto es estéril. Si yo transportara solo cobre, realmente bajaría las emisiones a atmósfera en 2 millones de toneladas. ¿Qué significa eso? Chile firmó el Tratado de París hace un par de años atrás, Sí, claro. que es vinculante, y Chile, el compromiso es cerca de 2 millones de toneladas. Es decir, solo Codelco podría aportar al propio compromiso que No dejó solo firmado. no Codelco, toda la minería. Ah, ya, la minería. Ya, La minería en como tal. Chile. Todo el concentrado de cobre que Si está nos en pusiéramos como esa meta, todo eso. como esa meta. Si nosotros pusiéramos la meta, fundimos todo el concentrado acá en Chile, primero, podemos hacerlo de manera sustentable con fundiciones de gran nivel. Segundo, con todo ese mineral, todo ese proceso, evito transportar material inerte en buques. Contaminante, a su vez. Por lo tanto, eliminaría 2 millones de emisiones atmosféricas. Y nosotros pasamos un pasito más en la minería. No, es que es más que un pasito. Nosotros podríamos categorizar el cobre con una huella de carbono mucho más importante. O sea, yo podría, la Pues discusión digo, del cobre verde... un pasito que podemos ponerlo como el ejemplo del paso a la luna. Es decir, es un pasito, pero que es en definitiva el salto que nos está faltando claro, hace mucho rato. No es cualquier salto, no es cualquier pasito. Es un tema que yo podría generar un cobre realmente, entre comillas, verde o con una huella de carbono bastante importante. Sustentable. Ya. Sustentable. Pero también podría desarrollar polos industriales asociados al tema de fundición. Que parece que ahí está el Entonces, cuello de botella, ¿no? Entonces hay toda una propuesta respecto a ese tema. Nosotros estamos levantando una propuesta y que obviamente el gobierno y las autoridades no nos podríamos negar todos a dar una discusión a lo menos de ese tema, de qué es lo que queremos como país, porque aquí hay que buscar un gran acuerdo nacional. O sea, para poder definir una política minera, no podemos desconocer nuestra historia. Nuestra historia está basada en la minería, justamente el desarrollo social.
Gran parte. O sea, gran parte del desarrollo social está asociado a la minería. No todo, pero gran parte. Por lo tanto, de negar nuestra historia y negarnos la posibilidad de proyectarnos en un ámbito de ese tipo, claro, es un tema de fondo. Por lo tanto, a partir de eso, creemos que la propuesta tiene que ir en la línea de poder establecer cuál es la política nacional, cumplimiento de la norma de París, fundiciones de calidad a nivel mundial. Y con esto yo quiero terminar. Solo como un dato. Nosotros hemos gastado más de 2.500 millones de dólares para llegar a la norma 95. Una fundición de 1 millón de toneladas son como 1.200 millones de dólares. O sea, estamos diciendo que con los que hemos gastado para llegar a la norma 95, podríamos haber hecho 2 fundiciones o una fundición y media de la calidad clase mundial. Por lo tanto, y eso no es responsabilidad de Codelco, yo lo quiero ser claro. Aquí era responsabilidad de las autoridades, y en su momento se le dijo, vamos a la norma 98, nos obligaron a ir a la norma 95, y ir a la norma 95 significó gastar estos 2.000 millones. Y ahora cuando voy a cumplir la norma me dicen, no, ahora me corren la cerca, vamos a 98. Entonces al final del día, aquí también hay responsabilidad política. Aquí no es una responsabilidad solo de Codelco. Codelco ha tratado de hacer bien las cosas con lo que tiene en la mano. Ha tratado de avanzar. Y ahí, por eso cuando yo digo, no quiero hablar de responsabilidades, porque aquí hay cosas de todo ámbito. O sea, uno está y la norma 95, recibo lo que está acá, entonces hay responsabilidades que vienen del año 2011. Hubo cambio de autoridad posterior y por eso aquí el Estado, así como el gobierno, la administración en general, se fueron tomando decisiones y tú tienes que ir siguiendo la línea sobre esas decisiones. Pero la decisión primitiva, errónea, fue que el gobierno o el Estado definió políticamente el año 2012 que el estándar medioambiental para las emisiones fuera de captación 95. Siendo que en nuestro juicio tenemos que ir a 98 y no cumpliendo el 2018, sino que el 2022, para poder cumplir con la norma 98. Bueno, fue una decisión política errónea y que hoy día estamos pagando caro. Y eso significa una cantidad importante de recursos que Codelco ha tenido que destinar y que de los cuales la prensa dice, si uno revisa la prensa hacia atrás, Diego Hernández y otros, si la norma se cambia de 95 a 98, lo que ya está invertido, gran parte a lo mejor no va a servir, se va a ir a la basura. Entonces nosotros hemos gastado lucas en algo que hoy día vamos a quedar obsoleto. Antes se cumpla la norma. Y si hemos construido un edificio que no nos sirve. Es prácticamente eso. Entonces, pero eso no. Estoy tratando para que nos entiendan. Pero eso es una decisión política. Entonces, nosotros valoramos, como le digo, por lo menos empezar a aclarar y a despejar la mesa. Porque la mesa estaba bastante sucia, nosotros hemos sido bien prudentes en salir a aclarar, pero ya una vez que uno tiene el panorama clarito, las conversan todo, tiene claro, aquí hay responsabilidad política, responsabilidad administrativa, responsabilidad, nosotros habrá la responsabilidad que nos corresponda, porque a lo mejor tenemos que haber sido mucho más duros respecto al momento de la decisión que se tomó. Y haber sido más duro con respecto al tema político en su momento, haber dicho no 95, bueno 98, y no hagamos la inversión de tanto, traigámosle, o sea, hay decisión, hay responsabilidad de todo, por omisión y por acción. Entonces hoy día nadie se puede ser sorprendido. Aquí los políticamente tienen que asumir sus responsabilidades. Entonces, a partir de toda esa realidad que uno no puede negar, pero tiene que reconocer y tiene que hacerse cargo. Tenemos que construir un futuro y que de las decisiones que se estén tomando ahora no estemos arrepentidos en 4, 5, 6, 7 años más. Hoy día el mundo cambió, la normativa cambió y esa normativa es la que nos rige. Y esa normativa es la que se nos carga. Y la autoridad que está hoy día, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Smith, ha tenido una muy buena percepción con nosotros, una buena recepción con nosotros, tuvo espacio y dice que, ok, hoy día vamos a generar mesa de trabajo para poder avanzar hacia un futuro diferente. Nosotros creemos que es posible, nosotros creemos en la energía sustentable y el documento del año 94 así lo consagra. O sea, nosotros no somos aparecidos en este tema. Nosotros como Federación de Trabajadores Cobre, los Trabajadores Cobre, el año 94 definió el tema del estándar medioambiental. Hace 24 años los Trabajadores del Cobre dijeron que esto iba a ser el tema de hoy. Eso es. Por lo tanto... Entonces, nadie venga a decir que... Nadie que decir. Y los documentos están ahí. Están claritos. Están plasmados. Y la necesidad de invertir en el medio ambiente, el tema de emisiones a la atmósfera. Entonces, no nos sintamos sorprendidos. Aquí hay otras personas que se sentir sorprendidos, no nosotros. Nosotros tenemos una claridad respecto a dónde queríamos ir, qué es lo que había que hacer. Que no se hizo es responsabilidad de otro. Pero aquí no estamos buscando responsabilidad, estamos diciendo cómo vamos a buscar un futuro diferente. No cometamos el error del pasado para poder enfrentar el futuro.
Y en esa línea nosotros valoramos la ministra, que ha tenido una buena percepción respecto al tema, una buena recepción, y obviamente ha definido que vamos a generar una mesa de trabajo, ojalá con minería, con medio ambiente y nosotros, para poder obviamente tener esta mirada y obviamente evaluar todo lo que sea necesario para poder sacar este tema adelante. Claro. Juan, solo para cerrar. Disculpa. Sí. También la ministra deja claramente que el gobierno no está pensando en cierre de fundición. Declaración potente y clara. Aquí ninguna medida que se está haciendo, sino es mejorar el desempeño para que generemos la producción limpio. Y ella también ha sido una crítica que dice, ¿por qué no podemos fundir acá en Chile en forma sustentable? Así como se hace en otros países. Por lo tanto, con todo ese tipo de declaraciones que hace la ministra... No producir solo harina, sino que la galleta. Por lo tanto, a nosotros nos deja no tranquilos, sino que nos da un elemento para poder construir. Creemos que hay elementos fértiles para poder construir el futuro. Claro, solo como para cerrar y como reflexión, llama mucho la atención lo que tú decías, 2024, fecha 2005, 2011, en decisiones que se toman. Hubo mucha soberbia de algunas personas aquí, porque si hace 24 años la organización sindical dijo cosas, no se quizás tomaron contextos país, vamos a ver mil explicaciones. Entre ellas, por ejemplo, se dijo que hasta el feriado es producto del bajo crecimiento, pero bueno, llama mucho la atención eso ahora, cuando tú dices que el mundo ha cambiado, cuando se está hablando de respetar el medio ambiente, pero si los trabajadores hace rato venían diciendo el tema, también aquí hay que pegar un coscorrón al respecto. Yo creo que hay dos cosas. Yo lo he dicho en varios escenarios, yo admiro dos culturas, la oriental y la alemana. La oriental porque acá en Chile se ha perdido el respeto a la gente mayor, a la gente con experiencia. Un tema que critico mucho. La gente con experiencia tiene mucho que aportar, pero aquí no se respeta, no se escucha. Cuando un viejo dice algo que termina siendo razón. Claro, y eso va para todo. El respeto de los ejecutivos y los trabajadores, hacia la gente adulta, de todo, para todos niveles se ha perdido como el respeto. Y la alemana, porque la Alemania después guerra, de todos sabemos lo que pasó con la Alemania, por guerra, país dividido, ellos fueron capaces de sacar sus barreras físicas, mentales y emocionales, y fueron capaces de levantar un proyecto país. Y independiente quien gobernara, era un proyecto por futuro, proyecto país, y construir juntamente una sociedad diferente. Con todos los bemoles que significa eso. Nosotros acá en Chile no hemos sido capaces de generar eso, ni respetar a la gente con experiencia y conocimiento, ni tampoco hacer un cambio en el relacionamiento de un pacto país. Alemania fue capaz de borrar la historia, pero no olvidarla. Y a nosotros como país, todos sabemos lo que nos pasó. Y nosotros estábamos sectorizados entre los rojos, los verdes, los amarillos, los azules, y todo, cada uno, el gobierno que sale, dice todo lo que está para atrás está malo, y eso es, o gran parte, y empiezan a hacer los cambios. Entonces nuestra ruta empieza a matizar para todos lados. Creo que en este ámbito, el tema socioambiental, y en el tema país, no hemos tenido un proyecto país. O sea, esto refleja claramente que como sociedad no hemos tenido una claridad de decir para dónde queremos ir. Solo el hecho que no tenemos una política minera clara, no tenemos una política industrial, no tenemos una política social clara. Entonces, a partir de eso, yo creo que esto toma mucho de lo que está pasando hoy día. O sea, aquí ha habido soberbia, irresponsabilidad, desidia, también ha habido esfuerzo, ganas de hacer cosas, pero cuando tú empiezas a hacer esa combinación, obviamente resultan cosas cosas positivas, y cosas no tan positivas y cosas negativas. Entonces nosotros no hemos sido capaces de sentarnos como sociedad en el mundo político, porque hoy día son los mismos políticos que nos están sacando la cresta, son los mismos que dijeron en el 2011. ¿Qué dijeron en el 2011? Oye, vamos a 95. Y hoy dicen, no, la norma quedó corta. Entonces, pónganse de acuerdo. Entonces, depende del la parte que estoy, es la opinión que... Los intereses corporativos, que la denominan. No sé caso en intereses corporativos. No, me refiero de cada grupo. Los políticos en este caso... Puede ser corporativo. Agua para su molino. Pero no generamos una política social. Entonces, hoy día todos son quinteros. Todos son puchuncaí. Pero después de 2011 se olvidan. Y hubieron elecciones, hubieron promesas, hubieron campañas, pero hoy día nuevamente estamos, porque hay una emergencia, aparece nuevamente el tema político fuertemente. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a olvidar después de ello?
Entonces nos parece súper bien hoy día tener un plan de descontaminación, buscar alternativas, pero ese plan de descontaminación tiene que ser el equilibrio entre el cuidado del medio ambiente, las comunidades y el desarrollo industrial. Creemos que eso hay que compatibilizarlo. Esperamos que esta vez no sea igual que anteriormente, que al final del día nos olvidamos de las personas, de la gente y de los problemas que existen. Y eso pasa netamente porque no hemos tenido una visión de Estado, una visión de país y un proyecto común como país. Juan Holguín, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, en esta nueva edición de FTC Noticias, hablando de este tema, poniendo en perspectiva lo que hay que desarrollar, el trabajo que ahora viene adelante después de estas reuniones con las autoridades de gobierno, pero lo más importante, hacerlo a través de nuestros medios de comunicación, porque también sentimos un poco la creación y el respaldo que hemos sentido de tu parte, Juan, como presidente de esta organización sindical y también de los sindicatos, que, como dice alguien, para cacarear los huevos hay que ponerlo y hay que mostrarlo. Y en este caso eso es lo que estamos haciendo nosotros con esta conversación, que va a estar disponible en nuestra página web también a través de nuestra señal online, y vamos a tratar de llevar esta voz de los trabajadores a distintos lugares. Para finalizar, ¿qué se viene ahora? Esta mesa de trabajo, la idea es instalarla lo antes posible. Tú decías que intervenga también minería y otros actores. Sí, nosotros estamos fuertemente trabajando de manera silenciosa, pero bastante firme y con convicción. Lamentablemente los medios de comunicación nacional han tenido mayor convocatoria a los grupos ambientalistas, políticos, no han sido capaces de poder tener esta mirada. Yo creo que en la medida que nos vamos generando esta propuesta, yo creo que van a tomando el interés respecto al tema, porque hay una mirada mucho más de país para resolver los temas de fondo. No interesa de dónde venga, de los trabajadores, del mundo empresarial, de los ejecutivos, no importa. El tema es que tengamos una propuesta nacional. Yo creo que esta propuesta es una propuesta que hemos estado conversando con otros actores y que creo que vamos a ir sumando y que se sumen o nos sumamos, pero independiente de dónde venga, es que tengamos una propuesta. Por lo tanto, esta mesa de trabajo, los espacios que vamos a generar, obviamente va en virtud de poder fortalecer las fundiciones nacionales. Las fundiciones no pueden morir, no van a morir, tienen que fortalecer. El país lo necesita. El calentamiento global a nivel mundial genera una gran oportunidad. La ONU generó un ultimátum diciendo que no podemos seguir más haciendo una emisión, el nivel de emisiones que se están generando, los tiempos se acabaron y necesitamos que hacer las cosas diferentes. Pero en ese calentamiento global, la transformación energética, en la electromovilidad, hay dos principales productos que afortunadamente Chile tiene, que es el litio y el cobre. Por lo tanto, es una buena perspectiva. Yo veo de lo negativo lo positivo. Y más encima, si esto puede permitir la fundición, con fundiciones, megafundiciones de gran calidad, de alto estándar, podemos cooperar en 2 millones menos de CO2, por lo tanto de CO, nos puede generar un impacto de una huella de carbono bastante importante respecto a la producción de cobre limpio. Claro, y por ejemplo, lo que uno podría plantear es que si se quiere fortalecer la educación técnica, también esos técnicos vayan a trabajar en esas zonas mega industriales y en definitiva el ciclo sea absolutamente integral y escalamiento real y de desarrollo sustentable. Bueno, es parte de la idea de esta conversación. Juan Holguín, el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, como siempre conversando con la FTC Noticias. Nosotros vamos a seguir evidentemente reporteando en los lugares y también queremos ir a las fundiciones para tener en situ los comentarios de nuestros dirigentes sindicales de base. Muchas gracias, Juan, por esta conversación. No, gracias y saludos a los trabajadores de Chuquicamata, todas las divisiones, especialmente las fundiciones de Chuquicamata, Potrerillo, Ventana, Chagres, Caletones, que son los asociados a nuestra federación y que obviamente entendemos su preocupación, pero obviamente vamos a estar trabajando porque esto realmente no siga en la debacle que ha habido. Yo creo que ha habido una situación que nunca hemos llegado a este tema, pero bueno, es lo que nos toca enfrentar. Hemos asumido en este tiempo que no son de noticias fáciles, pero estamos enfrentando, poniendo la cara y obviamente generar la defensa de las fundiciones. Las fundiciones no van a morir, al contrario, tienen que ser fortalecidas con un proyecto que estamos trabajando como federación y del cual ya pronto van a tener noticias. Juan Holguín, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, en esta edición de FTC Noticias. Muchas gracias. Muchas gracias. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Fue FTC Noticias a través de Radio FTC.